Es muy agradable contar con su visita para ver este tutorial en el que se analiza el origen de la fórmula para calcular la altura máxima de un cuerpo en movimiento de proyectil o movimiento parabólico. Recordemos que el movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles se presenta cuando un cuerpo es lanzado al espacio y describe una parábola. En este movimiento se analiza un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que se realiza sobre este plano al hacerle seguimiento al cuerpo durante todo su recorrido hasta llegar nuevamente al piso. Y el movimiento uniformemente variado es el que se analiza cuando el cuerpo asciende, llega a una altura máxima y luego desciende para regresar al piso. Entre los elementos o componentes o características del movimiento parabólico está la velocidad inicial con que es lanzado el cuerpo al espacio. También se tiene en cuenta el ángulo de lanzamiento formado por el vector de la velocidad inicial y este plano horizontal. Como la velocidad inicial es un vector y está inclinado, él está constituido por dos vectores. Un vector horizontal que se identifica como velocidad inicial horizontal y un vector vertical identificado como velocidad inicial vertical. La velocidad inicial horizontal siempre será la misma durante todo este seguimiento de este cuerpo. Otro elemento del movimiento parabólico es el alcance horizontal, identificado con la letra X, y es la distancia desde el punto de donde sale el cuerpo hasta el punto donde llega después de hacer todo su recorrido parabólico. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme se presentan en este resumen. En el movimiento uniformemente variado se analiza el vector de la velocidad en cualquier punto de su recorrido. Este vector inclinado tiene a su vez la componente o velocidad horizontal y la componente o velocidad vertical. Aquí aparecen las fórmulas para hallar la velocidad vertical y esta para hallar el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tarda el cuerpo para realizar todo este recorrido. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el concepto de lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico con sus elementos y características. También el tutorial donde se analiza el origen de la fórmula del alcance horizontal. También el origen de la fórmula de la velocidad vertical y otro tutorial donde se deduce la fórmula del tiempo de vuelo. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Enseguida explicaremos cómo se deduce la fórmula de la altura máxima en el movimiento parabólico. Partimos de la fórmula original del movimiento rectilíneo uniforme, en donde la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración por la distancia. En el lanzamiento de proyectiles, la X viene a ser la altura máxima, la aceleración es la gravedad y la velocidad inicial se tiene en cuenta la velocidad inicial vertical y se toma como velocidad final la velocidad vertical que va desarrollando el cuerpo a medida que asciende. Estas variables las reemplazamos en la fórmula, quedando en esta forma. Cuando el balón llega a su altura máxima, o sea, a este punto, en unos instantes de segundo se detiene, o sea, que la velocidad vertical en este momento es de 0 y la gravedad es negativa porque a medida que el cuerpo asciende, la velocidad vertical cada vez es mucho menor hasta llegar al valor de 0 en este punto. Hacemos el reemplazo de estos valores. Aquí es el de 0 y más por menos nos queda aquí esta fórmula con el signo negativo.
El siguiente paso es despejar la altura máxima, o sea que se debe dejar en este miembro de la igualdad sola y en el numerador y con signo positivo. Para ello se realizan operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de esta fórmula o ecuación. Iniciamos restando en ambos miembros de la igualdad este mismo valor. Cuando en una ecuación se resta un mismo valor en ambos miembros de la igualdad de la ecuación no se altera. Y esto se hace con el fin de simplificar o eliminar esta velocidad inicial vertical al cuadrado en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula como menos velocidad inicial vertical al cuadrado igual al producto de estas dos variables. Para continuar con el despeje se procede en ambos miembros a dividirlos por un mismo valor para que no se altere la igualdad, y esto se hace con el fin de eliminar o simplificar el 2 y la gravedad. Queda la fórmula como altura máxima igual a esta división con signos negativos, y menos dividido por menos nos da más. La altura máxima será igual a la velocidad inicial vertical al cuadrado dividida por 2 veces la gravedad. En el tutorial en donde se analiza el concepto de movimiento parabólico y sus elementos, se logró demostrar que la velocidad inicial vertical, o sea, esta es igual al producto de la velocidad inicial por el seno del ángulo. En consecuencia, esta velocidad inicial vertical la vamos a reemplazar por este valor, quedando que la altura máxima es igual, aquí la velocidad inicial vertical se reemplaza por este valor y se eleva al cuadrado, dividida por 2 veces la gravedad. Al resolver este cuadrado nos queda que la altura máxima es igual al producto de la velocidad inicial al cuadrado multiplicada por el seno del ángulo al cuadrado y dividido por 2 veces la gravedad. Esta fórmula también se puede deducir a partir de la fórmula original de la caída libre, en donde la altura es igual al producto de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso, la altura la identificamos como y máxima igual a esta división. Y en el tutorial donde se analizó la fórmula del tiempo, se demostró que el tiempo de subida es igual a la relación entre estas variables. Por tal razón, vamos a proceder a reemplazar aquí el tiempo por esta equivalencia, quedando que la altura máxima es igual a la gravedad, se reemplaza el tiempo por todas estas variables que son estas y se eleva al cuadrado. Se resuelve este cuadrado quedando la fórmula en esta forma. Luego hacemos la simplificación entre esta gravedad y este exponente de esta potencia, quedando la fórmula como este producto dividido por la gravedad y a su vez dividido por 2. Al 2 le colocamos como denominador 1 y aquí nos queda una división de fraccionarios en donde el producto de extremos va al numerador y el producto de medios va al denominador. Aquí nos queda que la altura máxima es igual estos valores por 1, queda aquí este resultado, y 2 por la gravedad nos da este valor. Se ha llegado a obtener la misma fórmula de la altura máxima. Finalmente vamos a resolver un ejercicio donde se aplica esta fórmula. ¿Cuál será la altura máxima de un balón que es pateado con una velocidad de 25 metros sobre segundo y con un ángulo de lanzamiento de 40 grados? Inicialmente colocamos los datos. Nos están pidiendo que averigüemos la altura máxima. Nos dicen que la velocidad inicial en metros sobre segundo es de 25 y que el ángulo de lanzamiento es de 40 grados. Sabemos que la gravedad es de 9.8. Una vez tenidos todos los datos, podemos aplicar la fórmula. Hacemos el reemplazo de los valores. Aquí está el de la velocidad inicial. Este viene a ser el valor del ángulo y colocamos el valor de la gravedad.
Al elevar el 25 al cuadrado nos da este valor en estas unidades al cuadrado, y con la ayuda de una calculadora científica se averigua el seno de 40 y luego se eleva al cuadrado, obteniendo este resultado. Este producto es igual a 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Al realizar esta multiplicación nos da este valor. Se simplifican las unidades. Este exponente se simplifica con estos metros, quedando aquí solamente metros. Y se eliminan o simplifican segundos al cuadrado y segundos al cuadrado. Y esta división da como resultado que la altura máxima alcanzada por ese balón es de 13.18 metros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube comoaprendermas.com.